Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Fin de semana largo con la vista puesta en la frontera norte. Allá crece la tensión por la crisis migratoria, particularmente entre Chile y Perú. De eso vamos a conversar con el ex canciller Heraldo Muñoz, un hombre de experiencia pero muchos años en América Latina. En momentos en que en algunos incluso se aflora esta añoranza de la Alianza del Pacífico. ¿Tiene vigencia eso? Se lo vamos a preguntar al exministro de Relaciones Exteriores. Y ahora, en otro plano, el litio sigue en la discusión colectiva y con sigilosas negociaciones entre Corfo y dos empresas que operan en el Salar de Atacama. A 10 días del anuncio presidencial, le vamos a tomar el pulso a la ruta del litio en una entrevista a fondo con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Parte ahora, Tolerancia Cero. ¿Cómo está usted? Mónica, Francisco, Jorge. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches. A ver, partamos por qué tan exactos fueron las primeras cosas que se dijeron respecto de lo que pasó. Se hablaron de situaciones bien especiales. Una, de que se estaban trasladando a personas a través de Perú para llegar a Colombia o Venezuela, y se habló de que había toda una logística detrás que incluso incluía a las Fuerzas Armadas chilenas. Eso es lo que se dijo desde Perú. ¿Nos puede contar un poquitito cómo ocurrió esto y qué fue exactamente, cuáles eran los integrantes de toda esta situación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada de eso ocurrió, porque como sabemos, estos migrantes de manera voluntaria están buscando retornar a sus países de origen. Por lo demás, ese es un derecho que está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en el artículo 3 el derecho de volver al país de origen. Y estas personas lo hicieron por distintas razones, ¿no? Algunos familiares, otros porque pensaron que Chile ya no era la oportunidad que pensaban, diversas razones. Y por cierto, las Fuerzas Armadas ni Carabineros participaron en la conducción de estas personas. Estas declaraciones desafortunadas de parte de autoridades peruanas, yo creo que tienen que ver más bien con un tema que es muy sensible en todos los países de la región, porque todos están enfrentando una sobrecarga migratoria producto del éxodo de más de 7 millones de personas desde Venezuela, particularmente. Y además, un gobierno, yo encuentro que particularmente desafortunadas las declaraciones del premier, del presidente del Consejo de Ministros. No tanto el alcalde de Tacna, porque bueno, declaraciones altisonantes que me pareció bien que el presidente Boric no respondiera a esas declaraciones y se hiciera un llamado al embajador en Santiago para expresarle la molestia. Pero incluso mostraron ellos una suerte de grabación donde hay un reportaje en un canal de televisión. Sí, hay una... Y dijo que iba a investigar, ¿no? Efectivamente, entiendo que hay una investigación en curso para determinar si eso es efectivo o no. Pero lo que está claro es que no hay una política por parte del gobierno para reconducir a esas personas. Ahora, muchas de estas personas llegaron a Chile entrando por la frontera de Perú. Y que yo sepa, no hubo ninguna alerta de parte de las autoridades peruanas. Y algunas, aparentemente, por lo que he escuchado, les decían, mira, por aquí se puede entrar. Heraldo, y en ese sentido... Y llegaron, bueno, miles y miles de ¿Está diciendo personas. que tiene antecedentes de que militares o policía peruana les decían cómo entrar ilegalmente a Chile? No, esos son los comentarios que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Por cierto, no hubo aviso, porque es impensable que no supieran que estaban entrando personas de manera irregular a nuestro territorio. Impensable también que nosotros no lo supiéramos. No hubo ningún aviso. Pero impensable que ellos no sepan y nosotros no sepamos. También es impensable que nosotros no sepamos. Bueno, pero esas personas, una vez que entraban, si se autodenunciaban, eran llevadas a los lugares de acogida y terminaban entrando a Chile por la legislación que hoy día tenemos. De modo que es una situación
que se origina, creo yo, por, primero, la sobrecarga que hay en todos los países de la región que enfrentan situaciones semejantes. Segundo, un gobierno muy débil en Perú. Yo creo que muchas de estas declaraciones son más bien de consumo interno y terminan, sin embargo, tensando la relación bilateral, que yo creo que tiene que ser una relación positiva, porque somos países que tenemos una interdependencia demasiado profunda como para no tener un diálogo y resolver las cosas a través de los mecanismos diplomáticos. Heraldo, a propósito de diálogo y mecanismos diplomáticos, ¿cuánto nos están afectando en la relación con Perú las declaraciones que hizo el presidente Boric respecto a que Perú tenía que tener un cambio de rumbo, a su juicio? No, yo creo que el presidente lo que hizo fue expresar una preocupación sobre la transgresión a los derechos humanos. El presidente Boric, de hecho, no se sumó a una declaración liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, donde básicamente se reconoce al gobierno del expresidente Castillo y básicamente se decía que el gobierno de la presidenta Boluarte es un gobierno ilegítimo. Hubo presiones para que el presidente Boric se sumara a esa declaración y no lo hizo. ¿Presiones de quién? ¿Presiones de quién? De los países firmantes, de los 4 países firmantes. Usted que conoce bien las relaciones de Chile con Perú durante harto tiempo, ¿estamos en un momento de particular dificultad en las relaciones con Perú? No, hemos tenido otros momentos mucho más difíciles. A mí me tocó una situación extremadamente compleja cuando se acusó a Chile de estar ejerciendo labores de espionaje. Eso fue en el medio de la demanda marítima boliviana y tuvimos una situación donde se amenazaba con un eventual rompimiento de relaciones bilaterales. Y eso lo manejamos. Eso fue mucho más complejo que lo que está sucediendo ahora. Heraldo, buenas noches. Usted habla de la sobrecarga de inmigrantes venezolanos en muchas partes de América Latina, cuya causa la conocemos y tiene que ver con lo que está ocurriendo hace ya mucho tiempo con el régimen de Maduro. Pero quiero preguntarle en su calidad de ex canciller y como experto en política pública en materia internacional, ¿qué responsabilidad tiene en lo que está ocurriendo particularmente en Chile? La decisión que tomó el expresidente Piñera después de su visita a Cúcuta, y básicamente el tema de la visa democrática, que después fue una política pública que se suspendió, pero que generó una expectativa que probablemente está en el origen, no de todo el drama que estamos viviendo hoy día, pero sí de su volumen y magnitud. Bueno, yo creo que hubo una responsabilidad evidente, porque el presidente básicamente dijo: mira, los vamos a recibir con brazos abiertos. Y bueno, se creó un precedente y la gente empezó a llegar, pero yo creo que el problema va mucho más allá. La migración ocurre por 2 factores. Primero por expulsión y luego por atracción. Expulsión porque una situación como la de Venezuela, una crisis humanitaria, económica, política, etcétera, hace que mucha gente migre por distintas razones. Porque no tiene empleo, porque sufre problemas de vida cotidiana, por razones políticas, etcétera. Ese es el factor de expulsión. Y el factor de atracción es que la gente migra a los países que ofrecen buenas perspectivas. Y Chile, en el marco regional, evidentemente ha estado en mejores condiciones económicas, sociales, que el resto de los países de la región. Entonces, Chile resultaba atractivo para muchas de estas personas. Entonces, no son solo esas declaraciones desafortunadas del presidente Piñera, que yo creo que buscaban ganar algunos puntos de corto plazo, porque se pensaba que poco menos que el régimen de Maduro se iba a desmoronar con los presidentes en la frontera, llevando ayuda. Y evidentemente no solo no ocurrió, sino que se generó este efecto, pero creo que, como digo, creo que va más allá, es más complejo el problema de la migración. Vamos a volver al tema con Perú, pero antes, dado que usted hablaba de las razones y de las capacidades de los países para absorber inmigración, ¿usted coincide o discrepa con el canciller Van Claveren en que Chile copó su capacidad para recibir migrantes? No, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que es una opinión que merece respeto. Yo coincido con él. Chile tiene una población limitada. En Europa
cuando se acordó el sistema de cuotas, se basaba en dos factores: el Producto Interno Bruto y la población. Es decir, se puede recibir una cierta cantidad en función de la población de ese país. Y evidentemente que Chile, con una población de 19 millones, para tener 1,5 millones de migrantes, es una carga que llega al punto de agotarse. En tanto que Perú tiene 34 millones, es muy distinto. Entonces la cantidad de gente que llegue, porque eso significa una sobrecarga de los servicios, de la posibilidad de tener empleos, etc. Así que yo coincido con esa afirmación del canciller. Ahora, las cifras también en las que usted se basa son solo la población nacional versus la cantidad de migrantes, y se lo pregunto por los estudios que se hacen respecto de si es que realmente en todo el país está saturado o es en la zona norte y tal vez la metropolitana donde hay una saturación mayor, mientras en otras partes podría ser beneficioso seguir revisando y recibiendo migrantes. ¿O usted cree que todo Chile copó su capacidad de recibir migrantes? Bueno, lo mismo ocurre en Europa, porque en algunas ciudades y regiones se concentra mucho más la población migrante. Y evidentemente que en Chile tenemos una proporción muy mayor en el norte del país. Y en la región metropolitana. Pero me parece que, en primer lugar, yo creo que la migración es positiva. Yo creo que eso tiene que quedar claro. ¿Estamos saturados? No podemos recibir más migrantes. Yo creo que lo que es importante es que la gente que ha migrado a Chile esté regularizada. Obvio, pero usted coincide con la frase de Van Claveren de que estamos copados y no podemos recibir más migrantes. Yo encuentro que es una afirmación que merece todo mi respeto. No, pero más allá de respeto, ¿su acuerdo sí, o no? No, yo estoy de acuerdo con eso. No deberíamos recibir más migrantes. Además, políticamente, creo que la situación, migrantes irregulares. Pero es que la frase de Van Claveren fue migrantes. Es verdad. Por eso le pregunto a usted yo creo que hay que hacer un intermedio, un cuarto intermedio, como va a decir, a ver cómo enfrentamos un problema que aqueja a muchos otros países latinoamericanos, de manera que quienes migren tengan reales posibilidades. Por eso, pero ¿estamos saturados o no de migrantes o la frase es exagerada? No, sigo diciendo que estoy de acuerdo con esa frase. Pero en relación a eso, la pregunta es ¿cómo se conjuga entonces en un país civilizado las legítimas necesidades e intereses, por de pronto de seguridad, con la cuestión humanitaria que está involucrada? Dejando el asilo y el refugio, creo que alguna vez, si la memoria me puede fallar, le leí a usted algo en un tuit donde decía que la inmigración no era un derecho humano. ¿Usted sigue sosteniendo eso? Que la migración no es un derecho humano. No es un derecho humano. No, el derecho a migrar existe, absolutamente. Sí. Yo creo que quizás no leíste bien lo que escribí, pero el derecho a migrar existe. Ahora, lo tengo aquí de hecho. Todos los países, los más desarrollados, los más humanitarios, tienen el derecho soberano a sus políticas migratorias. Y eso creo que hay que ponerlo con el derecho a migrar. El derecho a migrar y el derecho de los países a ejercer soberanamente las políticas migratorias. Leo textual, porque no estaba yo tan equivocado. Migrar no es un derecho humano y el Pacto para las Migraciones del cual Chile se ha restado tampoco lo afirma. Otra cosa es que los inmigrantes, como todos los seres humanos, tienen derechos universales que deben ser respetados y además el pacto no es legalmente vinculante. Ok, no es un derecho humano, pero existe un derecho a migrar. Pero en serio, y me estaba refiriendo al pacto. Sí. ¿Okay? Que en su momento Piñera no firmó y que establece claramente el derecho soberano de los países a fijar
quienes entran al país, quienes salen al país. Heraldo, pero una cosa es que los países tengan todo el derecho a poner las normas bajo las cuales se migra. Básica de la soberanía. Yo creo que nadie está discutiendo eso. Y otra cosa es definir si usted cree o no que migrar es un derecho humano. Usted dice que no cree que sea un derecho humano. No, yo creo que es un derecho, efectivamente es un derecho. Pero no un derecho humano. Bueno, no está establecido que yo recuerde en la Declaración Universal de Derechos Humanos. A ver, déjeme hacerle una pregunta respecto de las consecuencias de eso mismo que están conversando ustedes tres. Los efectos de la migración. En algún momento dado, en este país, había presidentes que anunciaban, pero con mucho boato y con justa razón, la creación de una relación entre países de América del Sur. Y se le llamaba Pacto Andino por acá, se le llamaba Mercosur por allá. Pero había gran revuelo y gran regocijo por aquello. Cuando ocurren los problemas de inmigración, una de las cosas que afecta es, de alguna manera, la calidad de la relación entre los países. Lo estamos viendo hoy día entre Chile y Perú. Lo estamos viendo también cuando de repente hay situaciones que pasan con Bolivia. ¿Qué tanto cree usted que las relaciones entre los países son dependientes de una normalización de la inmigración? O si no, vamos a terminar aislados yéndonos a Coscacho. Bueno, yo creo que es un elemento absolutamente fundamental para un buen relacionamiento bilateral con los países vecinos y con los países de la región. Ahora, este es un problema que afecta a prácticamente todos los países del planeta. Sí. O sea, lo vemos en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos respecto a los vecinos del sur. No, es cierto que grandes problemas. Entonces hay que ver este asunto desde una perspectiva de que no va a desaparecer y que puede afectar las relaciones bilaterales. Déjeme solo hacer una para que impronte por pedagogía. En el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está el derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado, lo cual no se condice con que no puedan establecer los Estados normas, pero es un derecho humano. Sí, y lo que decía era que en ese artículo también establecido el derecho a retornar al país de origen, ¿verdad? Si tú lo lees, está establecido también. Hablemos del país de origen porque gran parte del problema actual que tiene Latinoamérica está relacionado con Venezuela. No es exclusivo, ¿cierto? Pero gran parte del problema está en Venezuela, una dictadura o una tiranía a esta altura de la vida, yo no sé cómo denominarla, que no solo ha coartado las libertades más básicas, sino que además ha sido un desplome económico que ha significado que la gente se vaya. Sin embargo, ahí está el problema y la pregunta es qué tienen que hacer los países para tratar de resolver ese problema. ¿Hasta dónde pueden llegar los países latinoamericanos para tratar de aislar el régimen o se lo pregunto de otra manera, cómo pueden colaborar los países de la región para lograr que vuelva la democracia a Venezuela? Bueno, hubo una reunión ahora hace una semana atrás, de hecho al comienzo de la semana, en Colombia, que el anfitrión fue el presidente Petro, para justamente enfrentar este dilema de la situación en Venezuela. Pero Petro no se ha mostrado muy crítico con Maduro. No, más bien se ha mostrado bastante. Pero yo creo que apunta de repente, son presidentes que tienen una cierta legitimidad los que pueden tener la capacidad de interlocución con un régimen como el de Maduro. Y aquí es lo que apunta a esa reunión. En primer lugar, a que existan elecciones libres, transparentes y garantizadas, democráticas, que van a suceder el próximo año. Y por otra parte, que se levanten las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, aquí hay un balance que podría significar que una cierta normalización en ese país, que no va a suceder de la noche a la mañana, pero ese es un camino, podría significar entonces que la gente que se ve obligada a salir del país ¿Alguna viabilidad usted que tiene experiencia en el tema? Llevamos 24 años con este régimen y claramente cada vez va de mal en peor, digamos. No es fácil, Francisco, y yo participé en la negociación en Santo Domingo, donde
las partes se sentaron a negociar, yo estuve ahí de representante de la oposición o elegido por la oposición, éramos dos cancilleres, el de México y el de Chile, y los que estaban designados por el gobierno eran los de Bolivia y Nicaragua. Las negociaciones parecían partir bien y al final básicamente el régimen de Maduro desconoció mucho de lo que se había conversado y eso colapsó. Entonces, no es fácil, pero creo que es el único camino porque el problema de fondo es la crisis humanitaria en Venezuela. Heraldo, no cabe la menor duda que es el único camino, pero con su experiencia, ¿usted no nota un cambio en el sentido que uno tiene la sensación que el régimen de Maduro hubo un momento en que tambaleó? Y las condiciones geopolíticas del mundo también han cambiado. Probablemente la guerra de Ucrania ha llevado a que, entre otras cosas, el tema del petróleo suavice algunas de las posiciones, incluso de los enemigos más acérrimos, como el caso de Estados Unidos, que los hechos están negociando con Venezuela. Y sigue siendo California el mayor comprador de petróleo. Ocurrió recién que Guaidó es expulsado literalmente de Colombia. En este caso en particular, ¿hasta dónde se tensa esta conversación? Aquí tuvimos al canciller Van Claveren que se negó, pese a que Mónica se lo preguntó 3 o 4 veces, a hacer una condena más categórica de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, justamente a raíz de estas conversaciones. Ni siquiera la calificó de ¿Dónde dictadura? está el punto de equilibrio entonces? Bueno, yo creo que parte de lo que ha sucedido ha significado que el régimen se siente un poco más aliviado. Sí. Estados Unidos incluso permitió ahora que Chevron, una compañía norteamericana, pueda comprar petróleo como consecuencia del impedimento que hay para adquirir petróleo ruso. Sí. Entonces, el régimen está en mejores condiciones de lo que estaba en el pasado. Pero de todas maneras, las sanciones económicas de Estados Unidos, el resto de las sanciones que aún están funcionando, y las de la Unión Europea, son un impedimento, y el único interés que tiene, a mi juicio, el régimen de Maduro, es que le levanten las sanciones. Ahora, si eso va a significar que van a estar de acuerdo en tener elecciones libres y limpias, que no intervengan en los partidos políticos opositores, que el tribunal electoral sea un tribunal electoral neutral, etcétera, que existan las mínimas condiciones, eso está por verse, ¿no? Y yo creo que la comunidad internacional tiene derecho a tener dudas de que si eso va a ser posible o no. Si usted fuera el canciller o tuviera que recomendar al presidente, ¿estas negociaciones se deberían llevar directamente con Venezuela o con Guaidó? No, por favor, tiene que llevarse como se han conversado, cuando se conversa con la autoridad que tiene el control del país. Las conversaciones que entiendo que se están llevando a cabo son con las autoridades del régimen de Maduro. Del que puede hacer Heraldo, las cosas. Por lo demás, Guaidó ya está en Estados Unidos y parte del problema es que la oposición venezolana está extremadamente dividida. Un par de definiciones rápidas, Heraldo. Lo primero, ¿usted está de acuerdo o en contra con que el canciller chileno no diga que Venezuela es una dictadura? No, yo digo que es una dictadura. Si usted fuera canciller, ¿lo diría? Pero, bueno, lo dije. No, si fuera canciller ahora, en estos momentos, con el problema migratorio incluso, ¿lo diría? Pero un canciller tiene que ser cauto, tiene que ser prudente. Si aquí los objetivos que Chile Por eso que tiene, le pregunto si lo diría o no lo diría hoy día. Bueno, pero es que yo encuentro que el canciller Van Claveren ha sido prudente para obtener objetivos que son más importantes que simplemente hacer una declaración. Por eso, porque nadie, creo yo, definición en el gobierno, y ha sido el propio presidente de la República, ha dicho claramente, ha criticado las violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela. Okay, vemos otro tema. Se requiere? ¿Es factible un corredor humanitario vía, no sé, Ecuador, Perú, Colombia, o directo a Venezuela? ¿Usted cree que Venezuela quiere solucionar este tema? Bueno, aparentemente, por lo menos he leído y me he enterado por conversaciones que he tenido con las altas autoridades de la Cancillería que estarían disponibles incluso para hacer una suerte de puente aéreo, de corredor aéreo. Yo espero que sí, porque incluso tenía este programa de regreso a la patria. Y por lo tanto, como estas personas lo único que quieren es volver a su patria, debiera ser posible que eso ocurra. Es que si hubiera tanta voluntad ya habrían dejado aterrizar un vuelo falso. Es mucho más difícil, Mónica, un corredor humanitario terrestre que tiene que pasar por 5 países al final de cuentas
y que se hace más difícil. Ahora, yo creo que de todas maneras tiene que haber algún tipo de acuerdo regional, multilateral. Eso es fundamental porque hay que partir con intercambio de información. No sabemos la identidad de las personas que migran, no sabemos cuántos son. Y una definición que se está discutiendo... Déjame terminar un poquito. No sabemos si esas personas quieren volver o no. No sabemos si los países pueden ser un tránsito para que eso ocurra. Entonces, falta información básica que creo que se debiera lograr a través de algún tipo de entendimiento regional. Hay dos iniciativas que me gustaría que usted dijera si está a favor o en contra. Una se está discutiendo en el Congreso y otra se ha conversado solo a nivel político, la ha planteado José Antonio Kast. La primera, y que ha tenido incluso recepción en algunos del actual oficialismo, a favor o en contra de que se establezca como delito, no como falta, entrar irregularmente a un país. Unos dicen que sí, otros dicen que esto implicaría que tuvieran que meterlos a las cárceles en Chile y que sería un desastre. ¿A favor o en contra de que sea delito ingresar? No, yo no estoy a favor de que sea delito y así está establecido incluso en la ley de migraciones. Otra cosa es la prohibición de ingreso irregular. Eso está establecido en la ley 21.325. ¿Y qué le parecen estas ideas de José Antonio Kast de crear centros de detención de migrantes que mientras no se pueda reconducir, como se dice, o expulsar, se creen en centros de detención temporal de migrantes? Mira, eso incluso ocurre en Europa. Hay centros de detención temporal o de acogida. Yo creo que lo que corresponde es trabajar con las agencias especializadas de Naciones Unidas, con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, para que no tengamos una situación como la que hay hoy día en la frontera, en la línea de la Concordia, donde la gente coloca, carpas hechizas, sin agua, sin alimentos, sin útiles de aseo, y el alcalde de Arica tiene que asumir esa tarea. Entonces, es bien distinto de lo que está diciendo Kast, pero sí yo creo que hay que tener el mínimo de tratamiento humanitario para las personas que migren y que puedan estar en una situación donde deben ser reconducidas al país de donde entraron de manera irregular. Yo creo que eso se va a plantear luego respecto me parece, a Bolivia. Le iba a preguntar sobre una situación que ya tiene que ver con algo más bien cultural. ¿Qué tanto siente usted, o cree usted, o ha visto, o sabe, la forma en que está cambiando la apreciación del chileno común y corriente respecto del extranjero? En este sentido, porque estas cosas no se ven en el corto plazo, estas cosas se ven en el largo plazo. Algún día, yo espero que no, le toque a una situación relativamente similar de un grupo de chilenos otra vez, tener que emigrar rápidamente y se van a pasar cuenta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tanto todo lo que ha pasado en materia de migración ha cambiado, a su juicio, la percepción que se tiene de esta frase y queremos al amigo cuando es forastero, que se cantan todas las canciones nacionales? Yo creo que ha habido un cambio, lamentablemente, porque como ha llegado mucho migrante en un corto tiempo, la actitud de los chilenos, y las encuestas son claras al respecto, ha cambiado. Al inicio era distinto, porque si uno mira las encuestas hace 2 años atrás, la mayoría estaba a favor de la migración. De hecho, si uno ve como la primera ola de migración, era claro el aporte que estaban haciendo. Incluso si uno mira en términos de la productividad del país, mejoró un 1,3%, luego de que la productividad en Chile no había mejorado durante largos años. Y eso fue por el aporte de los migrantes. Eso está establecido en la Comisión de Productividad. Pero eso cambió con la entrada irregular y bueno, puede penarnos en el futuro. Yo espero que no sea necesario que tengamos de nuevo una dictadura que no solo exilia, sino que asesina, desaparece, censura, silencia. Espero que eso nunca vuelva a ocurrir, pero
pero yo creo que aquí estamos frente a un fenómeno extraordinariamente difícil para muchos países de la región y para muchos otros, mucho más allá de nuestro hemisferio. Heraldo Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos.